Hablando un poco más acerca de la terminología de las familias, mencionaremos aquí a detalle cada uno de los elementos para que ustedes puedan trabajar con la información. Mencionaba hace rato que las familias de Revit se dividen en familias de sistema, familias cargables y familias in situ. Anteriormente vimos algunos ejemplos gráficos. Las familias de modelado son aquellos elementos que van a poder representarse por objetos reales como puertas, suelos o mobiliario. Las familias de notación serían todas aquellas que nos permitan trabajar con elementos ya sea 2D o 3D. Esto para documentarlo como elementos de texto, etiquetas, cotas, elementos que nos va a permitir mostrar cuáles son esos datos. Y las categorías precisamente nos va a empezar a definir qué tipos de elementos estamos cargando en Revit, definir la función que va a tener. Esa categoría puede dividirse en muros, en la parte de puertas, en la parte de estructuras, en la parte de elementos de muros, cortinas, mobiliarios, etcétera. Y sería una categoría agruparlo por los elementos para tener una biblioteca y poder estar trabajando con ellos en la navegación de nuestros proyectos. Los tipos de familia prácticamente van a ser los tres que ya mencioné anteriormente. Las propiedades de los ejemplares y las propiedades de tipo van a ser lo que nos permita distinguir entre las propiedades, digamos, gráficas y las propiedades de fábrica. Las propiedades de los ejemplares o instance properties, vamos a poder estar revisando los ejemplos a detalle más adelante. Hablando específicamente de los parámetros en Revit, vamos a estar trabajando tres tipos de parámetros distintos. ¿Qué son los parámetros? Son aquellos elementos que nos guardan y comunican información sobre los elementos del modelo. Y estos los vamos a utilizar para informar de lo que estemos trabajando en etiquetas y tablas de planificación. Estos parámetros los vamos a encontrar en cada uno de los elementos de nuestro proyecto, tanto en los parámetros de proyecto, parámetros de familia y los parámetros compartidos. Aquí algunos ejemplos de los parámetros de proyecto van a ser los que nos indiquen información de quién es el cliente, dónde está ubicado nuestro proyecto. Parámetros de familia, por ejemplo, largo y ancho de los elementos como puertas y ventanas. O los parámetros compartidos, precisamente lo que vamos a compartir en grupo o dentro de un proyecto y otro para poder estar trabajando en conjunto entre diferentes familias. Por ejemplo, si tenemos familias de cimentación aislada y algunos elementos de familias en los mismos conceptos de los grosores o espesores que vamos a estar trabajando de los elementos de cimentación aislada. Aquí algunas similitudes entre los ribbons o cinta de opciones entre AutoCAD y la cinta de opciones en Revit. Prácticamente encontraremos cierta similitud entre los elementos de dibujo, los elementos de modificación y los elementos de acotado o dimensión. En cuanto a las propiedades de Revit, encontraremos tanto las propiedades de tipo como las propiedades de instancia. Y aquí prácticamente nos muestra, digamos, algunos elementos que nos va a permitir ver y modificar esas propiedades, y esto nos va a permitir seleccionar cada uno de ellos. Es decir, si queremos cambiar las restricciones, vamos a hacerlo de alguna forma de propiedades de instancia. Las propiedades gráficas del elemento, cómo se conecta, digamos, un muro entre la parte del nivel de planta baja hacia el nivel de planta alta. Si hay un offset o alguna representación gráfica que no empiece en ese nivel, en los elementos de edit type o ediciones de tipo serían como los elementos del mismo muro y cambiar el grosor o las capas que lo contienen. Los tipos de propiedades se dividen específicamente en type properties e instance properties, o en español serían propiedades de tipo y propiedades de ejemplar. Las propiedades de tipo nos permitirán cambiar el conjunto de elementos en común que tenga la familia, y esos ejemplares los podemos cambiar. Por algún ejemplo es si nosotros queremos cambiar las dimensiones de algunos datos de fábrica, digamos de alguna puerta o ventana, podemos hacer diferentes tipos. Es decir, podemos tener una puerta principal de 210 por 90 centímetros y puedo tener otro tipo de 80 por 210, y puedo estar creando diferentes elementos de fábrica. Sigue siendo la misma función de la puerta, pero tenemos diferentes dimensiones, diferentes tipos. Y en las propiedades del ejemplar prácticamente serán un conjunto de propiedades que va a aplicar a todos los que pertenecen a esta familia. Por ejemplo, que una ventana no cambiamos sus propiedades de fábrica, sus propiedades de tipo, sino que cambiamos su posición con respecto al suelo, o a lo mejor podemos estar cambiando
qué tanto está con respecto a algún muro o alguna columna. Todos esos elementos de distanciamiento los podemos estar cambiando sin cambiar sus propiedades de fábrica. Aquí mostrando gráficamente las propiedades de ejemplar o de instancia. Digamos que vamos a poder estar cambiando todos los elementos si tiene una función de muro interior o muro exterior, elementos de conexión entre planta y planta, y las de tipo serían estar cambiando las propiedades de resistencia a la parte de propiedades analíticas, el tipo de material que lo contiene y la estructura como tal, el espesor del muro. Aquí también podemos cambiar directamente la función.